Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar nuestra plática en torno al derecho penal moderno. Eh, Fíjense que estaba pensando en la siguiente idea, a ver qué les parece. Hace un momento estaba pensando esto, que la paja es un delito. O sea, eh, lo estaba pensando así porque hay un artículo escrito por ahí de 1906 en un arquitecto alemán que dice el ornamento, el ornamento es delito, es delito. Entonces, nosotros podemos decir lo mismo en materia penal. La paja es delito, más o menos. ¿Con eso qué se quiere decir? Se quiere decir que debemos ser muy concretos, muy precisos, al momento, por ejemplo, de escribir o de hablar. Obviamente que el primero en cometer este delito de paja ha sido un servidor, porque me gusta en ciertas ocasiones redondear la misma idea. Pero bueno, bajo el lema de que paja es delito, vamos a tratar de ser muy concretos. Por ejemplo, en lugar de hablar de ejemplo, me gustaría hablar de prototipo. Pro- Prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es como una especie de prototipo, lo concibo como modelo de ejemplo. Por ejemplo, si yo digo prototipo uno, entonces voy a pensar en este caso. X1 eh, aventó una piedra a X2. Aventó una piedra a X2. ¿Cómo? Causando daño y lesiones. Causando daños materiales y lesiones a la víctima. A la víctima. Perfecto. Este es el prototipo de, de una acción, digamos, prototipo, eh, prototipo de una, o sea, más bien de el sentido natural de una acción. Es el prototipo del sentido natural de una acción. Eh, entonces, ¿qué es el sentido natural de una acción? El sentido natural de una acción, el sentido natural de una acción es un acto u omisión unitario, unitario, que vamos a pensarlo de esta forma, que encuadra en uno o más tipos penales. Entonces vamos a ver, el sentido natural de una acción es un acto u omisión que encuadra en uno o más tipos penales. En el caso planteado, en el prototipo planteado, tenemos un concurso, porque esa sola acción está en concurso ideal eh, entre las lesiones y el daño en propiedad. Entonces, clasificación para X1. Clasificación X1. Daño en propiedad, en propiedad, en concurso
ideal con eh, lesiones. Ahí está. Prototipos como este vamos a encontrar muchos. Por ejemplo, prototipo 2. X1 le disparó, se entiende que un balazo, eh, o sea, simplemente disparó su arma con intención homicida en la cabeza de X2. La misma bala causó lesiones en otra persona, Muy bien, este es otro prototipo donde tenemos una sola acción en sentido natural, pero esa sola acción en sentido natural ha causado dos resultados. Clasificación para X1, tenemos por una parte el disparo que pues mató a una persona. Ahí tenemos un homicidio calificado. En concurso ideal con lesiones u homicidio. Según este último resultado haya sido dolosa o culposamente cometido. Según este último resultado sea doloso o culposo. Vamos a pensar que fue culposo para no enredarnos tanto con lesiones culposas. Entonces, ahí ya tenemos X1, homicidio calificado en concurso ideal con lesiones culposas. Pero ese es el sentido natural de una acción. Prototipos del sentido natural de una acción. Ahora hagamos el prototipo de prototipos de una acción, de la unidad de una acción típica. Prototipos para, más bien de la unidad de acción típica. ¿Qué es un prototipo de unidad de acción típica? Prototipo de la unidad de acción típica. Bueno, pues tenemos una unidad de acción típica, cuando varios actos en sentido natural de la acción, cuando varios actos unitarios en el sentido natural de la acción, sentido natural de la acción, se agrupan para configurar, para colmar un solo tipo penal. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a poner un prototipo. Prototipo de estos casos sería el siguiente. Pensemos en un robo a casa habitación. X1 entró a robar al interior. Bueno, si entró al interior, pues lógico. Cometió un robo
a casa, habitación. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, ya tenemos varios actos unitarios que por sí mismos constituyen el sentido natural de una acción. O sea, acto voluntario 1 que constituye eh, el sentido natural de una acción. Pues es el allanamiento de morada. Acto voluntario 1 que constituye el sentido natural de una acción, el allanamiento de morada. Porque para robar, pues se metió a la casa. Ese es el acto voluntario 1, más el acto voluntario 2. El acto voluntario 2, que constituye también un sentido natural de la acción, el cual también por separado, constituye el sentido natural de una acción. ¿Cuál sería? Pues yo creo que sería propiamente el robo. El robo, así por separado del allanamiento, también constituye el sentido natural de una acción. Entonces ya tengo aquí, que es el prototipo de la unidad de acción típica. Es como sumar el sentido natural de dos acciones. El allanamiento más el robo, que si los juntas, te da un robo a casa habitación. Y entonces cuando ya están juntos, ya se le llama unidad de acción típica. Vamos a poner otro prototipo. Eh, puede ser eh, estoy pensando en los delitos cualificados por el resultado, porque normalmente son ellos, o los delitos permanentes, normalmente ellos son unidades típicas de acción. Y si pienso en un delito eh, cualificado por el resultado, puedo pensar en el secuestro con resultado de muerte. X1 secuestró a su víctima, X2. Muy bien. Si yo resuelvo este caso, pues me voy a dar cuenta que hay un acto voluntario 1 que constituye el sentido natural de una acción y que ese es el secuestro. El secuestro. Muy bien. Y me doy cuenta que hay otro más el acto voluntario 2, el cual también por separado constituye el sentido natural de una acción. Y sería el homicidio. El homicidio. El homicidio. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya lo sumas, te das cuenta que tienes una unidad de acción típica. ¿Por qué? Porque este fenómeno se resuelve con secuestro calificado con resultado de muerte. O sea, en nuestra legislación, este caso es una unidad típica. Es una
unidad típica de acción. O sea, la suma de los dos anteriores. Suma de los actos voluntarios anteriores. O más bien sería la suma de las unidades en el sentido natural de acción. La suma de las dos unidades en el sentido, en el sentido de la unidad, en el sentido de la unidad de acción. En el sentido de la unidad de acción. Entonces, en nuestra legislación este caso es una unidad típica de acción, es decir, la suma de las dos unidades en el sentido natural de acción. Bien, ¿y cómo se llama esa unidad típica de acción? ¿Cómo quedaría? La unidad típica de acción en nuestro país queda así. Unidad típica de acción igual a secuestro con resultado de muerte. Agravado con resultado de muerte. Agravado con resultado de muerte. Esa es la unidad típica de acción. Bueno, enseguida viene otro fenómeno que se llama el sentido natural. Bueno, más bien se llama unidad de acción en sentido natural. Unidad de acción en sentido natural. Unidad de acción en unidad natural de acción. Unidad natural de acción. Es que es fácil equivocarse. Es fácil tropezar y caer. ¿Por qué? Porque unidad natural de acción, unidad natural de acción no es igual al sentido natural de acción. Entonces, por eso es peligroso. Unidad natural de acción no es igual al el sentido, al sentido natural de acción. O sea, unidad natural de acción. El sentido natural de acción. Son cosas diferentes. ¿Qué es la unidad natural de acción? La unidad natural de acción, la unidad natural de acción, más bien se puede obtenerse, inciso A, mediante la realización iterativa del mismo tipo. Iterativa de un mismo tipo. Pero también se puede obtener mediante la realización sucesiva de un mismo tipo penal. Mediante la realización sucesiva de un mismo tipo penal. Entonces, ¿qué significa iterativa? Entonces vamos a ver esto. Prototipo de la unidad natural de acción
mediante la realización iterativa o repetitiva de un mismo tipo. O sea, ¿cuál sería ese prototipo? Bueno, pues vamos a ver. Prototipo 1 es cuando la unidad, cuando tienes una unidad natural de acción, pero se configura el mismo tipo, repetitivamente el mismo tipo, repetitivamente el mismo tipo. Yo creo que un prototipo es el abuso sexual. X1 comete abuso sexual en X2. Por ejemplo, le hace 20 tocamientos y tú ves al sujeto activo que realiza 20 tocamientos. La víctima te dice, me tocó como 20 veces. Pero un solo tocamiento por sí mismo es un tipo de abuso sexual. Entonces, ¿qué está pasando con el tipo? El tipo se está repitiendo. Eso se llama realización iterativa del tipo. Pero no tenemos 20 abusos sexuales, tenemos uno solo. No sé si me explico, es la realización iterativa del tipo, de un solo tipo. O sea, la realización reiterativa y repetitiva. Entonces, en este caso, si le tocó 20 veces, no hay igual número, no hay 20 tipos, o sea, no hay 20 abusos sexuales, no hay 20 abusos sexuales, sino uno solo. No obstante, cada conducta, o sea, que cada conducta sea o tenga, posea el sentido natural de una acción, el sentido natural de una acción como unidad mínima que vimos, el sentido natural de una acción. O sea, sí, cada acto por sí mismo es unitario y tiene el sentido natural de una acción, pero la unidad natural de la acción es diferente. O sea, pero la unidad natural de la acción es de un solo tipo de abuso sexual. O sea, fíjense bien, es un poco complicado porque pues el vocabulario. Entonces, el sentido natural de la acción, de la acción es 20. El sentido natural. Pero la unidad natural de la acción es una sola. La unidad natural de la acción es una sola, mediante la realización iterativa del mismo tipo. Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que sería otro prototipo. Voy a pensar en un allanamiento. X1 comete un allanamiento de morada. Pensemos que el mismo día ingresó a la casa de la víctima o a la vivienda. Ingresó en un día, ingresa en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, el mismo día ingresó a la vivienda
en la tarde, en la mañana, en la tarde y en la noche. Muy bien. O sea, entra y sale 3 veces. Entró, entró y salió 3 veces. Pero se dan cuenta que estamos que cada ocasión, pues hay un allanamiento, pero ese allanamiento es sucesivo. O sea, en la mañana, sin duda que entrar es un allanamiento de morada. Muy bien, sale del lugar, en la tarde vuelve a entrar. Eso por sí mismo es otro allanamiento. Y en la noche igual, pero es la realización sucesiva del mismo tipo. Entró y salió varias veces, o sea, cada acto, eh, voy a ponerlo un poquito mejor así, mire. En la mañana realizó, eh, en la mañana existe, eh, el sentido natural de una acción de allanamiento. Bien. Pero lo mismo podemos decir de en la noche, en la tarde. En la tarde existe el sentido natural de una acción de allanamiento. En la noche también. En la noche existe el sentido natural de un allanamiento. Es decir, es decir, el tipo de allanamiento, el mismo tipo de allanamiento se presenta sucesivamente. Sucesiva, se, se presenta, se presenta en forma sucesiva, en forma sucesiva. Muy bien. Por tanto, estamos ante el sentido, más bien, estamos ante la unidad natural de acción. Ante la unidad natural de acción, mediante la, o le voy a quitar mediante, le voy a poner por la realización sucesiva del mismo tipo penal. Entonces tenemos la unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo penal. Y eso es igual a un solo allanamiento. Un solo allanamiento. Fíjense, o sea, qué bonito. O sea, cuando le quitamos la paja a las cosas, es como más transparente el significado. Esto tiene complejidades en nuestro vocabulario, pero pues no pasa nada, siempre y cuando y sepamos cómo dimensionar las cosas. O sea, conclusión. Existe el sentido natural de una acción, el sentido natural de una acción. Muy bien. Existe la unidad típica de acción, la unidad típica de acción. Existe la unidad natural de acción, la, la unidad natural de acción por
realización iterativa del mismo tipo, iterativa del mismo tipo penal, y también existe la natural de acción por, como dice aquí, existe la unidad natural de acción por la realización iterativa del mismo tipo penal, y existe la unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo penal. Entonces, son como 4 conceptos que debemos tener claros. 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuándo existe cada uno? Hay que aprendernos el prototipo de cada uno. Entonces aquí voy a poner sus prototipos. Sus prototipos. Más bien prototipos. Prototipos. Entonces, ¿cuál es el prototipo del sentido natural de una acción? Prototipo es aventarle una piedra a X1, le avienta una piedra a X2. Muy bien, ese es el sentido natural de una acción, causándole lesiones. O sea, X1 intencionalmente le aventó una piedra a X2, causándole lesiones. Bueno, ese es el prototipo como más elemental. ¿Cuál sería el prototipo de la unidad típica de acción? O sea, que donde yo tenga varias acciones en el sentido natural, pero que constituyen una sola. Yo creo que el secuestro me lo da. X1 secuestró a X2 y le privó de la vida y le mató. Muy bien. Se dan cuenta que ahí ya tengo el sentido natural de dos acciones. O sea, la unidad típica de acción, en este caso, más bien es la suma del sentido natural de dos o más acciones. En este caso, el secuestro. El secuestro es el sentido natural de la acción 1, y el homicidio es el sentido natural de la acción 2. Pero en su conjunto, pero cuando se suman, da lugar a un delito cualificado por el resultado, a un delito cualificado por el resultado, mediante la unidad típica de acción, mediante la unidad típica de acción. Muy bien, ¿y cómo se llama? Secuestro calificado agravado con el resultado de muerte. Secuestro agravado con el resultado de muerte. Muy bien, ya quedó. Ahora, ¿cuál es el prototipo de la unidad natural
de acción por la realización iterativa del mismo tipo. Yo creo que queda muy claro con el allanamiento o la violación. O sea, X1, prototipo, prototipo. X1 le impuso la cópula a X2. Muy bien. Cada vez que el sujeto realiza la cópula, hay una violación. Pero esa es la realización iterativa, o sea, repetitiva del mismo tipo, que da lugar a una unidad de acción y hay una sola violación. O sea, en el sentido natural, no, en el sentido no, es que es fácil equivocarse. Existe unidad natural de acción por la realización iterativa del mismo tipo. Es decir, existe una sola violación. No tantas ocasiones en que realiza la cópula, sino existe una sola. Lo que pasa es que ese tipo se ha estado realizando en forma iterativa, repetitiva. Bueno, ¿cuál sería el prototipo de la unidad natural de acción mediante la realización sucesiva del tipo? Yo creo que puede ser, existe unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo, es decir, existe en el siguiente caso. Vamos a poner en el siguiente caso. A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedaría ese prototipo? Voy a poner prototipo 1. Prototipo 1 en la realización sucesiva del mismo tipo. Pues yo creo que puede ser el caso del allanamiento. X1 entró a la casa y allanó en la tarde y en la noche del mismo día. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos que decir? Existe unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo, es decir, existe un solo allanamiento, un solo allanamiento. Bueno, esto es complejo, es difícil. Aún para un servidor, el vocabulario, el uso correcto del vocabulario, como que se dificulta. Pero en casos concretos, esto es fundamental. Voy a poner un caso que me platicaron la semana pasada. Caso 1, fíjense. Ya en la vida real, una persona me dice que X1 realizó tocamientos a la víctima, realizó tocamientos a la víctima a X2. Muy bien. En tres ocasiones, entró y salió de la habitación, habitación en la que estaba inconsciente la víctima, Fíjense que la víctima se encontraba en estado de ebriedad y el sujeto activo, aprovechando esa situación,
le realiza tocamientos. Pero en 3 ocasiones entró y salió de la habitación. Y entonces la pregunta que me hacían era esta. Me decían, maestro Quintino, a ver, ¿se trata de uno o de varios delitos de abuso sexual? Entonces lo que uno debe preguntar es, espacio temporalmente, o sea, ¿cuánto tiempo tardó en, en regresar a la habitación? Y ya me dicen, bueno, pues la primera ocasión habrá tardado unos 20 minutos. En la segunda ocasión que salió, tardó en regresar 5 minutos. En su opinión, maestro, ¿existe un abuso sexual continuado? ¿Existe un abuso sexual en concurso? ¿O existe un solo delito de abuso sexual? Entonces, esto es en la práctica cómo se presenta. O sea, voy a poner respuestas, posibles respuestas. Uno, habrá quienes vean en este caso tres abusos sexuales. Abuso sexual grabado, diversos tres en concurso real, consumados instantáneamente, consumados instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Esa puede ser una primera respuesta. La segunda respuesta pudiera ser abuso sexual consumado continuadamente. Consumado continuadamente. Y la tercera puede ser abuso sexual, obviamente agravado, porque la víctima estaba en estado de ebriedad, agravado, consumado instantáneamente. Yo sugerí la última. O sea, esta fue mi opinión. O sea, yo pienso que se trata de, o sea, mi respuesta fue es esta. Aquí les voy a poner Quintino. En este caso, tenemos una, tenemos unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo penal. Entonces, en este caso tenemos tenemos unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo penal, es decir, un solo tipo de abuso sexual. Un solo tipo de abuso sexual. Pero bueno, habrá quienes digan, bueno, en este caso tenemos tres en concurso real. Ella habla bendito su alma. Hola, hola, ¿qué tal? Creo que alguien quiere intervenir. Hola. No, maestro, creo que se le activó el micrófono al compañero. Ah, muy bien, muy bien. Por cierto, ¿hay alguna pregunta o alguna inquietud? Porque pues yo me fui derecho y ya son casi las 10
y no les he preguntado si esto se entiende, si es complejo. ¿Qué les parece, amigos? Pues sí se entiende, sí está complicado por el lenguaje, pero está quedando muy claro. Sí, gracias, gracias, Gabriela. Sí, la idea es quitar la paja. Yo creo que la paja es un delito. Estaba leyendo un libro que ahora ya lo estoy revendiendo. Así les interesa. Fíjense que es cierto, la verdad. Cuando uno va a la librería, compras un libro. Dices, bueno, pues es el título, es el autor, es el libro, y yo lo quiero leer. Va, porque me interesa. Llego en la tarde noche, veo el libro y pienso que me he defraudado. Y ya a mis años, o sea, con mi experiencia, o sea, ¿cómo es posible? Entonces hice un coraje conmigo mismo. Entonces me ganó el impulso como otras veces. Eh, Llego a la librería y por impulso, o sea, quiero este libro y espero, confío que salga bueno. Y no, muchas veces el título no corresponde con el contenido. Entonces yo voy por un título y no, pues, ¿sabes qué? No es el contenido. Porque pues yo iba por un libro de teoría del delito y dice el libro teoría del delito, pero con letras muy pequeñitas dice metodología. Entonces ya no me está hablando de teoría del delito como me lo ofreció, con letras grandotas, sino que me está hablando de metodología jurídica, donde teoría del delito no tiene nada, 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 absolutamente. Entonces dije, caramba, otra vez me ganó el impulso. Pero bueno, aún así le di chance. Voy a leer el capítulo más importante, donde, pues, a juzgar por el índice, viene la propuesta del autor. No, es un choro mareador, pura paja, que entonces hoy en la mañana pensé, recordé haber leído a un arquitecto por ahí que vivió en el año de 1906. Ese arquitecto decía, el ornamento es un delito. Y recuerdo que era un arquitecto en Alemania que había sido hijo de un albañil. Y entonces su experiencia es muy sencilla. Él nos dice, a ver, yo soy arquitecto, pero primero fui el hijo de un albañil y le ayudé a mi padre. Me llevaba a la obra y me decía, mira, mi hijo, voy a hacer aquí una remodelación y voy a hacer este garigoleado, mijo, que me están pidiendo. Esto es una artesanía, mijo. O sea, voy a abrir aquí un arco, luego lo voy a hacer así, así, así. Es un poco caro, pero va a quedar bonito. Y entonces dice el arquitecto, a ver, ¿ese garigoleado para qué sirve? Ese garigoleado que pide el dueño, pues es un mero ornamento que no tiene utilidad, pero es muy costoso y nada más nos hace trabajar a lo tonto. Entonces dice, ahora ya que estudié arquitectura, yo creo que debemos legislar y prohibir el garigoleado. O sea, ya no estamos para garigoleados. Hay que construir nuestras casas en Alemania que sean funcionales y no hagamos trabajar de más a los arquitectos.
o a los albañiles. O sea, que hagan cosas útiles. Y siempre he tenido esa idea. De ahí surge el minimalismo. De ahí surge el menos es más. O sea, cuando con poco dices más que con un gran choro. Bueno, eso llevado a la arquitectura. Entonces yo dije, no, hombre, ahora que vea a este autor, le voy a decir, oye, tú eres así como un arquitecto del rococó, o de esos arquitectos de, del garigoleado, no sé cómo le llaman, el rococó. Yo me acuerdo que cuando estudié en la secundaria, nos decían el estilo rococó, que es así como garigoleado en la arquitectura. Y hoy no, hoy tenemos que ser muy precisos, sin tanto choro, decir lo que es. Entonces, quiero escribir un artículo que se llame La paja es delito. La paja es delito, para que vean los demás profesores que muchas veces el lector llega por un libro y se encuentra pura paja, pura paja. Es muy sinónimo de fraude. Entonces, yo soy el primero que comete ese fraude. O sea, siendo autocrítico, pues he escrito tanta paja, pues, libros de este tamaño. O sea, mi tratado son 3 tomos de esos. Bueno, pero que según yo no es paja, ¿eh? Pero debo ser autocrítico y creo que se puede resumir más. Pero en fin, ¿qué les parece esa idea? La paja es delito. A ver, Eloy, ¿qué opinión te merece? Porque veo que tienes ahí muchos libros. Sobre todo códigos, maestro. Pero sí tiene mucha razón. El- Cuando leemos, bueno, por ejemplo, yo estudié teoría del delito con el libro de lineamientos Elementales. elementales. Entonces, el otro día que usted decía que era, pues que no era muy recomendable haber iniciado con ese, y se queda No, uno con muchas costumbres, ideas, o sea, con lo que fue lo primero que tuvo uno en sus manos y fue lo que se graba, ¿no? Pero como ha hecho su exposición, pues es como que muy toral, o sea, a la esencia, y mucha razón en eso. hombre, gracias, Eloy. Pero sí, uno de los libros prohibidos es el de Lineamientos Elementales de Castellanos T. No, hombre, eso le ha hecho un gran daño a nuestro país, a nuestra justicia jurídico-penal. Yo creo que si está en el infierno, eh, Castellanos Tena todavía no ha compurgado su pena de estudiar dogmática. O sea, Castellanos Tena no sé quién le dijo que sabía dogmática penal, pero ahí estamos comprando. Es el libro más vendido en la República o sea, nuestro México, es el libro más vendido de teoría del delito. Lineamientos elementales de Castellanos Tena. Y no Pero sé, maestro, perdón que le interrumpa, no sé, pero yo tengo algunos libros aquí de delitos en particular de Eduardo López Betancourt, y yo siento que es una copia de los lineamientos. No sí, sé, salvo mejor opinión, porque, bueno, ahora que ya hizo la plática, la charla, estoy pues interesado en adquirir nuevos libros con el fin de, pero sí se queda uno con el daño, ¿no? Porque la sí. esencia era esa. No, a mí cuando me ocurre así, como ayer, que compré un libro y es paja, bueno, lo compré en 400. Lo que voy a hacer mañana lunes, llego al trabajo,
voy a hablar muy bien del libro y del autor, y seguramente habrá quien me diga, oye, Quintino, ¿cuánto te costó? 400, pero si gustas, te lo dejo a mitad de precio. ¿En 200? Ah, muy bien, sí, ya para no perderle tanto. Es lo que yo hago con los libros malos. O sea, los revendo a mitad de precio. Pero bueno, López Ventascur está peor que Castellanos Ten. O sea, pero López Ventascur ha vendido menos que Castellanos Ten. Entonces ha hecho menos daño. Eh, Luego de ahí le sigue, yo creo que la calidad comenzó a subir. Por ejemplo, con Pavón Vasconcelos le ponía más esmero, con muchas fallas, pero tenía más esmero. Y luego, mejor que Pavón Vasconcelos, Celestino Porte Petit, muy bueno. Y mejor que Celestino, Carranca y Trujillo, o sea, el papá. Carranca y Trujillo, primer libro, Manual de Derecho Penal Mexicano, es una obra de arte. O sea que hay que saber los buenos y los malos, como todo, como el vino, como la cerveza, como otras cosas, debemos aprender a distinguir. Entonces, pues sí, y tener el valor de decirlo, porque muchas ocasiones no falta el que diga, fue mi maestro y le tengo tanto cariño, tanto no sé qué, que entregan el sentimiento jurídico. Él fue mi maestro y no sé qué. Quintino no debe hacer ese tipo de censuras, como si él fuera muy bueno y no sé qué. No, seguramente a mí me darán otro tipo de críticas, pero para eso es esto, si no, pues no meterse en lo jurídico, la verdad. A mí seguramente me habrá muchísimas otras críticas. Yo mismo, cuando veo mis primeros escritos, soy autocrítico con ellos. Cuando veo mis primeras obras. Y ya me pasa algo muy interesante. Resulta que mi primer libro ha sido para mí el mejor. Pero luego tuve un descenso. O sea, el primero, segundo, tercer libro, muy buenos. Pero luego escribí un libro que se llama Dogmática Penal para Principiantes. Ahí me rebajé, lo escribí en 15 días. No, hombre, me arrepiento mucho, ya nunca se ha vuelto a publicar. Obviamente, yo mismo me sentí mal con ese libro y nunca más lo volví a publicar. Más allá de 1000 ejemplares, no le hice daño a nadie. Y yo creo que de 2014 para acá he tratado de mantener cierto nivel de los últimos 10 años. Ahora he publicado muy poco porque soy muy crítico conmigo mismo. Entonces cada vez soy más crítico con mi propio trabajo. Eh, Hoy en la mañana quise escribir algo y, y me doy cuenta que soy lento, torpe, pero no es otra cosa más que soy lento porque soy muy crítico. O sea, cuento las palabras o cuento las oraciones. Casi, casi es como si fuera versificar. O sea, entonación, cuadratura, métrica, ritmo y volumen. Esas 5 cosas. Entonces, por eso me he vuelto muy lento. En fin, déjenme ver si nos faltan 20 minutos. Vamos a continuar con esta dinámica. Ya vimos estos puntos que son importantes, ¿no? Eh, Déjenme, le pongo aquí conclusión general, conclusión, primer tema.
Conclusión del tema 1. Conclusión del tema 1. Muy bien. Vimos, número 1, el sentido natural de acción. El sentido natural de acción. Ahí está. Vimos, número 2, la unidad natural, la unidad, la unidad típica de acción. Vimos, número 3, la unidad natural de acción por realización iterativa. Realización iterativa. Le voy a poner entre paréntesis repetitiva. Repetitiva. El mismo tipo. Y número 4, vimos la unidad natural de acción por la realización sucesiva del mismo tipo. Ya vimos eso. Muy bien. Ahora vamos a ver un fenómeno que se llama concurso de normas. Concurso de normas. Muy bien. Voy a poner un caso. Caso 1. Pensemos en el caso en el que X1 robó y enseguida destruyó un celular. Entonces, él roba y destruye un celular. Fíjense que el año pasado conocí un caso así. Un compañero de trabajo robó un celular y lo destruyó. Y yo hablé con él. Le dije, oye, ¿qué te pasó? Dice, sí, mira, Quintino, la verdad, yo me lo robé. Oye, pues hay que regresarlo. Sí, pero ¿qué crees que hice, Quintino? ¿Qué hiciste? Lo destruí. ¿Cómo que lo destruiste? Sí, lo destruí. Créeme. Y pidió a su esposa que le mandara una foto del celular. Y estaba destruido. Le dije, ¿qué cabrón? Le dije, no, entonces te pasas. Pues ahora tienes que pagarlo. Sí, se lo voy a pagar. ¿Y por qué lo destruiste? Y dice, bueno, lo destruí porque me cae mal. O sea, la propietaria le caía mal. Bueno, pues le pagó el celular y listo. Pero bueno, o sea, este tipo de casos, ¿cómo lo clasificas? Clasificación. No estamos ante un robo más un daño en propiedad. No, estamos nada más ante un robo. O sea, aquí vamos por robo respecto de celular. O sea, existe uno más no dos delitos. Existe un solo delito y no dos. Muy bien. Voy a poner otro caso. Caso número 2. Pensemos que una persona robó y luego de que robó, digamos, robó y X2 robó un celular,
y X2 le indujo a su receptación. Pero bueno, pero antes de eso, les voy a poner el caso más sencillo. X1 roba un automóvil, un vehículo, vehículo y, y lo recepta, recepta. ¿Qué quiere decir receptación? O sea, posee un objeto robado. Muy bien. X1 robó un vehículo y lo recepta. O sea, aquí existe un solo delito y no dos. No sé si me explico. No le puedo castigar por dos veces por lo mismo. Ahora, caso 3. X1 roba un vehículo y cuando X2 se enteró, lo indujo a la receptación del mismo. Receptación del mismo. O sea, le dice, mira, quédatelo, tal, úsalo, tal. Bueno, pues X2 está haciendo, X2 está siendo partícipe de la receptación. En este caso, X2 es inductor a la receptación, a la receptación del auto. Muy bien, entonces a X1 me lo llevo por autor de robo. O sea, clasificación para X1. Su clasificación sería robo respecto de celular consumado instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. Eso es para X1. Ahora voy a clasificar a X2. X2 me lo voy a llevar por encubrimiento por receptación. Encubrimiento por receptación consumado instantáneamente, donde intervino el partícipe inductor, inductor en forma de acción dolosa. Entonces, conclusión. Vamos a ver la conclusión. En el primer caso, el daño en propiedad es un acto posterior impune. Es un acto posterior impune. En el segundo caso, la receptación es un acto posterior impune. Muy bien. Sin embargo, sí puede existir un partícipe, inductor o cómplice respecto de un acto posterior impune, como en este caso lo fue X2. Como en este caso lo fue X2. Listo. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Qué les parece ese tema?
O sea, hay actos posteriores impunes. Por ejemplo, me robo un automóvil, lo conservo en la casa, respondo por robo o por receptación. Pues voy a responder por robo. Si respondo por las dos cosas, en el fondo se me quebranta el principio non in bis idem, ¿no? O sea, no dos veces sobre lo mismo. Y, eh, sin embargo, alguien puede participar en el acto posterior impune. Entonces, eso es algo también muy, muy interesante, que lo permite el principio de consunción de las normas penales. Cuando dice Maestro, impune, perdón, A ver, vas a... perdón, Adelante, Gaby. Adelante. gracias. Entonces, porque digo, yo no litigo, pero sí he escuchado en muchas ocasiones que, que hacen eso. O sea, sí he tenido conocimiento de algunas personas que las juzgan dos veces por el mismo delito o les juzgan, por ejemplo, hace rato que hablaba de la violación, si fueron 20 veces, la fiscalía les acusa por 20 abusos sexuales. O sea, esa parte no la entiendo. Y porque los abogados, la defensa no hace es una defensa correcta. Sí, pues sí, pues porque muchas veces hay que conocer ahora sí que estas definiciones, estos conceptos, estas herramientas. Y muchas ocasiones, pues como hablábamos con Eloy, nos formamos con libros tales como el de Castellanos Tena, y Castellanos Tena nunca va a pronunciar la frase unidad de acción, o nunca va a pronunciar en toda su obra la frase realización iterativa o repetitiva del mismo tipo. Eso nunca lo va. Entonces, muchas cosas vienen ya desde nuestra formación, de dónde y cómo nos hemos formado. Si nos formamos con literatura que no es más que paja, pues así no vamos a defender bien a nuestras personas. Tenemos que tener una formación concienzuda de nuestra materia. Y lo primero que hay que enseñar son estos elementos. Son los elementos básicos. Saber identificar. Pero, Sí. perdón, pero ¿y los jueces se supone que se están actualizando constantemente? No, no, tienen tanta actividad que no, lamentablemente no. Tienen tanta carga de trabajo que no. Fíjense, si ni uno mismo, hablo a mi título personal, yo soy investigador y se supone que debo estar al día. Para estar al día en una materia, en esta disciplina, debo leer por lo menos 6 horas al día y no lo alcanzo a hacer. O sea, no alcanzo a estar al día. Entonces es como cualquier otra materia, es como la medicina. Quienes estudian medicina se especializan en un área y aún así no logran llegar a estar al día. Entonces sí nos falta mucho, mucho trabajo por delante. No hay una monografía en donde se explique estos aspectos. Al único penalista mexicano que sí he visto que maneja este tema es el magistrado Miguel Ángel Aguilar López en su libro de Derecho Penal, parte general. Ahí sí trató el tema de unidad de acción y de concurso de delitos. Pero bueno, no es para desanimarlos, sino por el contrario, para animarlos a seguir adelante y seguir estudiando. Muy bien, ahora vamos con Eloy. Adelante, Eloy. Gracias, maestro. Nada más cuando refería usted la cuestión de impune, es cuando se da a través de, pues que lo adquiere de buena fe. No, el acto posterior impune significa que el daño en propiedad, o sea, me robé el celular y luego lo rompí. Robar el celular es
el sentido natural de una acción de robo. Romper el celular es el sentido natural de una acción de robo. Pero luego le aplico el concurso y me doy cuenta que debo aplicar solo el robo, más no el daño en propiedad, porque de lo contrario estaría castigándole 2 veces por lo mismo al sujeto activo. Por lo tanto, lo que hago en estos casos es lo siguiente. Aplico primero el sentido natural de acción, luego el concurso aparente de normas y resuelvo. Voy a clasificar por robo. ¿Y qué hago con el daño en propiedad? Queda impune. O sea, eso queda impune. Pero debo señalarlo. Debo señalar que después este fulano destruyó el libro, el celular. Porque igual puede existir un tercero que le haya inducido a destruirlo. Y ese tercero sí me lo voy a llevar como inductor de daño en propiedad. Entonces sí, es algo muy interesante. Pues Gracias, bien, maestro. no al contrario. Pues bien, mis queridos amigos, me dijeron que era la clase duraba, déjenme ver, no sé si 1 hora y media o 2 horas y media. Voy a ver aquí. Según yo, dice es solo 1 hora y media. Entonces ya son 10:30, mis queridos amigos. Les mando un abrazo. Cualquier inquietud, seguimos al pendiente. Gracias. Gracias, maestro. Buen fin. Igualmente, Bye. Maestro. muchísimas gracias. Igualmente, hasta pronto. Bye.